Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a nuestro siguiente capítulo del curso de Bootstrap. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en este capítulo vamos a estar viendo prácticamente la parte más importante de Bootstrap, el núcleo de este framework de diseño web, que es la rejilla, el grid o las columnas como le llaman otras personas. Esta parte es la más importante porque nos permite crear un sitio como el que estás viendo aquí en pantalla. Yo simplemente he creado algunos bloques con ciertos colores para que tú los identifiques y ahorita te lo voy a explicar. Pero lo importante es ver que Bootstrap se maneja por columnas como otros frameworks. Así que bien, yo aquí estoy en la página de Bootstrap y se me olvidó decirte la otra vez que veas la documentación. Aquí en la misma página que te mostré en el capítulo anterior está toda. Simplemente te entras aquí a CSS, componentes y JavaScript. Estos tres son la documentación. Te invito a que la leas porque es muy buena. Si tienes dudas sobre algo, bueno, puedes ver mis videos, pero también lo puedes ver aquí en la documentación. Explican absolutamente todo sobre su framework. Así que bien, yo aquí voy a estar trabajando. Y bien, podemos a comenzar con lo que es la parte del grid, de la grilla o de la rejilla. Esta parte es muy importante porque es el núcleo del framework. En esto se basa para poder hacer sitios responsive. Aquí tienes la documentación y yo te voy a resumir todo esto en un video. Te lo voy a ir explicando y tenemos que empezar por el concepto de las 12 columnas. Bootstrap maneja 12 columnas. ¿Cómo funciona esto? Te estarás preguntando si eres nuevo en esto de los frameworks. Bien, pues Bootstrap nos permite crear columnas para dividir nuestro contenido. Por ejemplo, yo aquí tengo una fila con 12 columnas y cada columna mide 1, como puedes ver aquí. Aquí yo tengo una fila y una columna de 8 y otra de 4. Si sumamos la de 8 más la de 4 nos va a dar 12. Aquí tenemos otra fila. Y bueno, todas las filas son de 12 columnas, como ya te habrás dado cuenta. Entonces tenemos otra fila en la cual tenemos 3 columnas, una de 4, otra de 4 y otra de 4. Si sumas las 3 te va a dar un total de 12. El chiste aquí es que siempre, absolutamente siempre, tienes que tener 12 columnas. Puedes tener menos, pero bueno, ahorita lo vamos a ver con unos espacios. Pero el chiste es rellenar ese espacio de las 12 columnas, sea como sea. Puede ser una columna de 12, que bueno, no se usa tanto, pero lo puedes hacer. Pueden ser 2 columnas de 6, 3 de 4, una de 8, una de 4, como estás viendo aquí, 12 de 1. Depende del sitio y del diseño que tú quieras crear. Esto se maneja por diferentes formas. Primero que nada, tienes que entender el concepto de la columna y de la fila. Una fila es estas dos columnas juntas. Como puedes ver, abajo ya tengo otra fila en donde hay 3 columnas. Y esto es muy importante de entenderlo. Tienes que entender la diferencia entre filas y columnas, porque es parte fundamental para Bootstrap. Yo aquí tengo un ejemplo en el cual te voy a ir explicando. Y es que aquí tengo el header, el artículo, el sidebar, 3 columnas y el pie de página. El header aquí en este caso abarca 12 columnas, pero no abarca esta parte de aquí ni esta de acá, simplemente abarca lo que es desde aquí hasta aquí, pero en el header, ¿vale? Son 12 columnas las del header. En el artículo, en este caso tengo 9 y en el sidebar tengo 3. Aquí es donde ya podemos ver las diferencias. 9 más 3 nos va a dar 12. Tengo 12 columnas en esta fila. ¿Qué es esta fila? Pues la fila es el artículo más el sidebar. Podríamos decir que es el rectángulo horizontal que podemos ver. Después, en otra fila tenemos las 4 columnas y cada columna es de 3 espacios, es decir, abarca 3 columnas de las 12. Entonces tenemos una de 3, 3, 3 y 3, nos va a dar un total de 12. Ahora, ¿por qué tenemos que dividirlo así? Bueno, pues porque nos facilita el tener que agregar los espacios y aparte cuando trabajamos con Responsive Design sucede lo siguiente. Si yo aquí estoy en una vista de dispositivo móvil y hago más pequeño, como puedes ver, siguen siendo 9 columnas, 3 columnas y bueno, todo sigue igual. Pero si yo bajo del tamaño medio que en el que estoy a uno pequeño, como puedes ver ahora son 8 columnas y 4 columnas. ¿Por qué? Esto yo se lo establecí. Esto es lo que te permite Bootstrap. Decirle, si tú estás en un tamaño largo de escritorio, en una computadora grande o en un dispositivo muy grande, tú puedes mostrarme aquí las columnas que tú quieras. En este caso yo decidí 9 y 3. Pero después yo le dije a Bootstrap, bueno, pues quiero que en dispositivos medianos, como son las tablets, me muestre igual 9 y 3 y abajo 3. Pero cuando llegue a dispositivos pequeños,
me va a mostrar 8 columnas y 4 columnas. Y abajo me va a mostrar 6 columnas por cada uno de ellos, como puedes estar viendo. Antes eran 3 y después al llegar a cierto tamaño, que es dispositivos pequeños, me va a mostrar 6 columnas en cada uno de estos cuadros que tenemos. El pie de página y el header siempre van a ser de 12. Y después le dije a Bootstrap, si llegas a un dispositivo muy pequeño, como un celular, un smartphone, todas van a ser de 12, como puedes ver. El header abarca 12 columnas, el artículo 12, sidebar 12, y así cada uno de ellos abarca 12. Esto es lo que te permite Bootstrap, adaptar tu contenido a dispositivos móviles de una forma muy fácil. Así que bien, vamos a estar aprendiendo cómo crear esta estructura para irte explicando cómo es que funciona la grid. Es un capítulo muy importante que te recomiendo que veas y entiendas. Si es necesario verlo 2 veces porque es la parte fundamental de Bootstrap. Así que bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que yo aquí tengo una carpeta en la cual, bueno, ya le he puesto un nombre llamado grid y dentro vamos a trabajar con todos nuestros archivos. Vamos a crear 2 archivos. El primero de ellos va a ser el index.html. Que lo guardamos dentro de Bootstrap, grid, vamos a guardar el index.html y el siguiente va a ser el estilos.css. Seguramente te estarás diciendo, bueno, pues Bootstrap ya nos agregaba estilos, ¿no? Sí, pero nosotros también podemos agregar nuestros propios estilos para darle nuestro propio diseño. Como puedes ver, yo aquí he puesto estos colores porque yo los agregué. Estos colores no los trae Bootstrap. Entonces, bien, vamos a trabajar con esta estructura. Yo agrego con el plugin Emmet y ahí lo tenemos. Vamos a agregar Bootstrap mediante la CDN, como te había mencionado. Simplemente copio y aquí pegamos dentro de head. Acomodamos un poquito para que no se vea mal. Y recuerda que el tema, a mí no me interesa usarlo, tú lo puedes dejar si quieres. Ahí está, lo borramos. Y el script también lo vamos a cambiar, lo vamos a poner debajo en body hasta casi el último, que como puedes estar viendo. Recuerda que tenemos que agregar jQuery, así que yo aquí ya lo tengo. Simplemente escribo script, src, y lo pego. Ahí está, tengo jQuery y el archivo JavaScript de Bootstrap, que en este capítulo no lo usamos, pero acostúmbrate a agregar estos archivos porque se van a usar. Así que bien, ya tenemos nuestro documento ya listo para trabajar. Vamos a abrirlo en el navegador y no tenemos absolutamente nada. Lo que voy a comenzar es que yo tengo unos estilos CSS que te voy a mostrar. Por eso te decía que tú ya tienes que tener conocimientos de CSS. Los estilos que voy a agregar son muy poquitos. Simplemente es para darle color a cada uno de estos elementos que había creado. Son simplemente colores, como puedes estar viendo. Y bien, vamos a trabajar así con nuestra estructura. ¿Cómo trabajamos con la estructura? Pues recuerda, antes de empezar el proyecto, agregar el meta viewport, porque si no, no va a funcionar. Ahí está, agregamos el meta viewport y ahí ya tenemos nuestro archivo listo para trabajar ahora sí. Vamos a comenzar creando la parte del header. ¿Cómo hacemos para crear el header? Bueno, pues vamos a crear nuestra etiqueta header y dentro, como puedes ver, el header abarca todo esto, todo lo que está en este color. Pero queremos centrar el contenido. Como puedes ver, el texto está centrado, al igual que lo demás. Esto lo usamos con un div, con una clase llamada container. Con container vamos a centrar todas las cosas. Y ahorita te lo voy a mostrar de un mejor ejemplo. Voy a poner un H1 en el cual voy a poner header. Y ahí está. Aquí si actualizamos en nuestra página, obtenemos esto, lo que es header. Y aquí algo que se me olvidó y es que puse los estilos CSS pero no los enlacé. Entonces tengo que enlazarlos. Para ello, bueno, agrego nuestro link y estilos.css. Ahí está. Los enlazo bien. Actualizamos y ahí tengo lo que es el header. Aquí como puedes ver te voy a explicar. El header, esta etiqueta abarca el 100%. Pero el div container es lo que nos está centrando nuestro header. Hay otra clase llamada container fluid. Y esta container fluid nos permite que abarque el contenido el 100% de tamaño. Entonces la puedes utilizar si quieres. La mayoría del tiempo se usa solo container. Y ya tenemos nuestro header. Vamos a pasar ahora con la siguiente parte, que es la parte del main. Así que voy a escribir una etiqueta llamada... Puedes escribir un section o un div, como quieras, .main. Y dentro de main, ¿qué va? Bueno, pues vamos a escribir un artículo. Yo en este caso voy a agregar un article. Y en article, bueno, voy a agregar texto. Ahí está, tengo texto agregado. Lo único que tenemos en pantalla es lo siguiente. Ahorita, como puedes ver, no está centrado el texto ni nada. Vamos ahorita a empezar a trabajar con ello.
Después, dentro de main, ¿qué es lo que queremos? Main es esto. Main va a ser nuestro artículo y nuestro sidebar. Eso va a ser main. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien, una vez tengamos main esto, vamos a agregar después de main, perdón, dentro de main vamos a agregar lo que es el aside. Y en el aside, pues también vamos a agregar algo de texto para identificar. Ahí está. Y ahí está. Aquí actualizamos y no va a pasar absolutamente nada. Simplemente tenemos más texto. Obviamente con los colores que ya le establecí con CSS. Tenemos más texto, pero ¿cómo le empezamos a dar forma en columnas y todo este asunto? Bueno, muy sencillo. Recuerda que siempre tenemos que encerrar todo el contenido dentro de un contenedor. ¿Cómo lo encerramos? Pues muy sencillo. Vamos a seleccionar todo lo que es nuestro main. Lo seleccionamos. Ahí está. Y vamos a escribir una etiqueta llamada container, div container. Así que la voy a escribir aquí adentro, aquí afuera, perdón, container. Ahí está. Y dentro tiene que ir nuestro contenido. Así que lo que hago es copiar nuestro main. Simplemente lo copio y lo pego dentro. Ahí está. Y ahora sí, si actualizamos, como puedes ver, nuestro contenido está centrado. Es lo que nos permite el container, centrar el contenido. Lo centra y nos lo pone en cierta medida. Es muy importante esta clase. Si ponemos la del container fluid que habíamos mencionado, nos va a poner el contenido del 100%. Tiene unos pequeños márgenes, pero estos márgenes nos los aplica para el texto, para que no se vea mal. Entonces ahí está, container, y ya tenemos esa parte. ¿Qué más? Vamos aquí a actualizar para regresar los estilos. Ahí está. Bien, la parte de main se dividía de una columna. Entonces, main dijimos que era todo esto, lo que era el artículo y el sidebar juntos. Estos dos rectángulos eran uno. Entonces estos son una fila. ¿Recuerdas que eran las filas? Pues las filas son esto. Esto es una fila. Y después acá teníamos otras columnas. Estas otras columnas puedes verlos como otra fila por separada, abajo de la que ya teníamos. Entonces, para establecer una fila, ¿cómo la hacemos? Yo aquí tengo lo que era mi documento, que lo voy a acomodar un poquito para que se vea mejor. Ahí está, lo voy a acomodar un poco simplemente para tener un orden. Ahí está, tengo el section main. ¿Y qué vamos a decir? Pues main es una fila, así que le vamos a agregar la clase row. Con la clase row nosotros agregamos filas y si actualizamos aquí no va a pasar realmente mucho. Más que vamos a tener un pequeño espaciado, pero no te preocupes, es normal, ahorita se va a quitar con las columnas. Entonces ya tenemos lo que es una fila. Y después, ¿cómo creamos las columnas? ¿Cómo pasamos un contenido al lado del otro? Bueno, es muy sencillo. Aquí en este caso yo estoy trabajando en el article y lo voy a usar como contenedor. Así que vamos a aplicarle la clase col-md y le vamos a ponerle en este caso 9. Queremos que abarque 9 columnas. Este contenedor del artículo, el artículo. Y después en el aside le vamos a decir que va a tener también una clase con una columna en tamaño mediano de 3. Ahí está. Si aquí actualizamos, ahí está. Tenemos nuestra columna de 9. Esta mide 9 columnas y esta mide 3. Y es así de sencillo manejarlo. Ahora, esto todavía no es responsive. Si aquí actualizamos, simplemente una se va a poner debajo de la otra. Pero realmente no queremos eso, queremos controlar los tamaños de cada columna. Aquí tengo que explicarte varias cosas y es que existen 4 tipos de columnas. Entonces las vamos a escribir. La primera de ellas es col XS, que significa extra small. En este caso aquí también la voy a ir escribiendo. La voy a ir escribiendo en las dos para irlas teniendo listas. Ahí está. Significa extra small. Entonces, esta es para dispositivos móviles como celulares. Después tenemos call SM, que significa small, que es para dispositivos móviles, pero ya entrando un poquito más a las tabletas. Después tenemos call MD, que significa mediano, medium, y esta es para tabletas, pero ya un poco más grandes y en formato horizontal. Y después tenemos call LG, que significa large o largo. Este ya es para computadoras de escritorio y bueno, dispositivos más grandes. Tenemos estas 4, como puedes ver. Yo aquí tengo una. Este es un tipo de medida. Este es otro tipo de medida, la pequeña, la mediana y la grande. Estos tipos de medidas son los que hay. Y yo con esto puedo decirle en el tamaño pequeño cuántas columnas quiero. Bueno, yo le puedo decir que tenga 12 columnas en el tamaño pequeño. Entonces, si aquí actualizamos y hacemos más pequeño nuestro dispositivo, al llegar al tamaño pequeño, que es este,
va a tener 12 columnas, es decir, va a abarcar el 100% y esta otra también. Ahora, si por ejemplo queremos decirle que este en el tamaño pequeño tenga 8 columnas y este otro tenga 4, bueno, pues lo hacemos. Bueno, aquí me he equivocado, aquí es 4. Y entonces en el tamaño pequeño, este article va a tener 8 columnas. Ahí está, en el tamaño mediano. En el tamaño pequeño. Y este aside en el tamaño pequeño, que es SM, va a tener 4. Entonces 8 y 4 nos va a dar las 12. Y entonces en tamaño mediano, ¿cuántos queremos? Bueno, pues yo le voy a poner que va a tener 9 y 3. Y nos quedaría de esta forma. Vamos a actualizar. Y ahí está. Tenemos el tamaño grande, el largo, que es de escritorio, y tenemos 9 y 3. Entramos al tamaño mediano y tenemos otra vez 9 y 3, porque así le especificamos. Entramos al tamaño pequeño y tenemos, ahora sí ya cambia. Ahora tenemos el tamaño pequeño 8 en el article, que es todo esto, y en el aside tenemos 4. Después entramos al siguiente y ya tenemos 12 y 12. Y así es como trabajamos con las columnas. Es así de simple, simplemente tienes que decir cuántas columnas tienes y hay que dividir entre ese número. Por ejemplo, yo aquí tengo un article, como puedes ver aquí te lo voy a resumir. Tengo el article y tengo el aside, son 2 columnas, entonces bueno, 12 columnas será el 100%, 8 columnas y 4 nos da el 100%, 9 columnas y 3 nos da el 100% y 9 y 3 otra vez nos da el 100%. Recuerda, siempre tiene que haber 12 columnas en total. Y así es como funciona este tema de las columnas. Ahora, algo que tienes que saber es que Bootstrap está basado en lo que se le conoce como Mobile First. Entonces, si tú, por ejemplo, le aplicas un estilo aquí de SM y estos demás no se los aplicas, los demás estilos van a tomar esta medida. Por ejemplo, si yo aquí no le hubiera puesto nada y yo aquí tampoco le hubiera puesto nada, como estas clases no las encuentra, me va a tomar esta clase. Es lo mismo que si yo borrara esto. A partir del tamaño pequeño, el tamaño mediano y grande tendrían 8 de tamaño, de 8 columnas. Entonces aquí yo, si recuerdas, yo tenía que la columna mediana abarcaría 9 y la grande también sería 9. Como es lo mismo, puedo borrar esta. Y lo mismo aquí abajo, como tengo 3 y la columna grande 3, también la puedo borrar. ¿Por qué? Porque desde el tamaño mediano, si no encuentran el tamaño grande, me va a tomar las 3 columnas que aquí le había puesto. Entonces, ya que actualizamos, es exactamente lo mismo y no vemos ningún cambio. Ahí está. Es así de sencillo trabajar con Bootstrap. Puede parecer al principio un poco complicado porque tienes que agregar muchas de ellas, pero bueno, depende de cada sitio. Y obviamente no siempre tienes que agregar todas. Si tú, por ejemplo, no quieres trabajar con algo responsive, simplemente se la quitas. Por ejemplo, le puedes quitar las XS, que son las de tamaño pequeño, y comenzar simplemente desde las medianas. Hay algunos sitios en los que trabajan así, simplemente escriben la mediana y así trabajan. ¿Qué pasa si lo hacemos así? Bueno, pues tenemos 9,3 y al llegar a un tamaño menor al mediano, se van a poner una abajo de la otra. Entonces esto lo tienes que tener en cuenta y depende de la necesidad que tú tengas. Yo en este caso lo voy a regresar porque ya lo teníamos construido. Ahí está. Ahí está, es muy sencillo. De todos modos, si tienes dudas sobre este tema, coméntalas en el post, en el artículo, y yo haré lo mejor posible para respondértelas. Bien, ya tenemos finalizado lo que eran estas 2 columnas, pero nos faltan las de abajo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues todo esto lo tienes que visualizar como otra fila. Aquí ya teníamos una fila, como puedes ver por la clase row. Entonces, al final de esto, vamos a crear un div. En este caso, sí, vamos a crear un div y tiene que tener la clase row. Entonces ya es una nueva fila. Esta es una fila, esta es otra. Y dentro vamos a construir lo que son más clases con columnas. Recuerda, dentro de cada row hay columnas. Entonces vamos a construir un div con una columna de tamaño, vamos a empezar por el tamaño mediano de 3. Y vamos a crear unas 4 columnas. Ahí está. En cada una de ellas vamos a agregar texto. Vamos a agregar un poco de texto. Ahí está. Y ahí está. Simplemente nos va a quedar esta columna repetida 4 veces. Si actualizamos aquí, como puedes ver, tenemos lo que son las 4 columnas. Pero aquí nos hemos equivocado. Por eso no es que ha salido bien.
md y era md-3 porque queremos 3 columnas. Ahí está. Actualizamos. Ahí está. Después del tamaño medio, cada una de estas va a tener un tamaño de 3 columnas. Entonces 3 por 4 pues nos da 12. Después del tamaño medio para abajo, cada una de ellas se pone abajo de la otra. Ahí está. Yo aquí le voy a agregar un color a algunas de ellas. Le voy a agregar el color a la primera y a la segunda. Porque quiero que veas mejor cómo funciona. Actualizo. Ahí está. Simplemente les agregué un color con CSS. A cada una de estas columnas le vamos a agregar también lo mismo. Las columnas que habíamos creado. Entonces, bueno, aquí me voy a posicionar. Con Sublime Text puedo tener esta opción de seleccionar varias clases. Tener varios punteros y vamos a crear las columnas. En este caso voy a empezar desde la pequeña, extra small, y le voy a decir que todas las columnas en el tamaño extra small van a tener un 100% de ancho, van a abarcar toda la pantalla, entonces una se va a poner abajo de la otra. En el tamaño pequeño le voy a decir, en el tamaño pequeño que era el SM, le voy a decir que van a tener 6, es decir, se va a poner a la mitad. Entonces aquí ya está. Después en el tamaño largo no le voy a poner nada porque recuerda que como ya tenemos el mediano y el largo va a ser el mismo, el largo es exactamente lo mismo, bueno, pues no tiene sentido ponerlo. Ahí está. Entonces guardamos y actualizamos y obtenemos esto. Si aquí hacemos más pequeño nuestra pantalla, tenemos lo que son nuestros cuadros, bajamos más la pantalla, la resolución, y ahora tenemos 2. ¿Por qué? Porque entró en el tamaño pequeño. Aquí está. En tamaño pequeño, en small, entras y me pones 6 y 6. Hacemos más pequeño y nos vas a mostrar de 12 cada uno de ellos. Yo aquí aquí puede parecer un poquito confuso en esta estructura, pero recuerda que tenemos el artículo, el aside y bueno, los contenidos. No es como aquí que yo le puse algunos títulos para que pudiéramos identificarlo. Simplemente tú los puedes agregar si quieres. Bien, ahí estamos. Vamos a continuar y lo que voy a hacer es que voy a agregar esos títulos para que no te sea confuso la siguiente parte. Así que los voy a agregar. Y ahí está, lo único que he hecho es agregarle un poquito de textos, simplemente le he agregado unos H3 con el texto de cada uno de ellos para que puedas diferenciar cuál es cada uno, como puedes ver, porque si no aquí es un poco confuso. Bien, ¿qué pasa ahora? Te voy a explicar de una vez, ya que estamos por estos rumbos, ¿qué pasa si un texto es más grande que el otro? Yo aquí en este caso lo que voy a hacer es ponerle más texto a uno, por ejemplo a la columna número 1, aquí está, que es esta, lo que voy a hacer es que le voy a poner más texto. Le voy a poner un párrafo extra para que suceda lo siguiente. Ahí está, como puedes ver. Le voy a borrar el H3. Ahí está. Nos va a suceder lo siguiente. Tenemos 2 párrafos y se ve más grande. Aquí no hay ningún problema visualmente. Todo está bien. Si agregamos texto por debajo va a estar bien. Pero ¿qué pasa al llegar a dispositivos móviles? Que sucede lo siguiente, como puedes ver está mal esta parte. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Tenemos que decirle que después de la primera, ver la segunda y está bien, pero esta vez, como puedes ver, se está poniendo arriba y no queremos eso. Entonces, después de la segunda, vamos a agregar un div y el div que le vamos a agregar es el siguiente. Así que buscamos, esta es la primera, este es el segundo div y después vamos a agregar el siguiente div. Va a ser un div con una clase llamada ClearFix. Esta clase llamada ClearFix nos sirve para limpiar algunos errores que tienen los sitios web por defecto. Entonces, de tamaño, sobre todo con los float también. Entonces le vamos a agregar la clase ClearFix y también le vamos a poner visible y le vamos a ponerle, aquí me he equivocado, visible-sm-block. Esto lo vamos a hacer más adelante, esto no te preocupes por esta clase de visible. Pero en momentos sí tienes que conocer que ClearFix sirve para resolver errores y ponerle esta clase que tenemos aquí. Podemos usarla desde cualquier tamaño que queramos, es decir, puede ser SM, XS, Large, etc. Pero lo que quiero que veas es lo siguiente. Como puedes ver, nuestro sitio está así y si actualizamos, como puedes ver, se corrige el error que teníamos. La columna se pone debajo y no al lado como estaba anteriormente. Entonces, si algún día tú tienes este problema, simplemente agrega esta clase y lo vas a solucionar muy fácilmente. Ahí está. Quería hablar sobre eso para arreglarlo. Esta se llama ClearFix y también la encuentras en la documentación por aquí en
Responsive Column Sets, aquí está. En esta parte tú lo puedes encontrar. Bien, yo sé que está siendo un poco largo el tutorial, pero quiero explicar todo para que quede bastante bien claro. Así que bien, ya tengo lo que es Clearfix. De momento, como no la voy a usar, la voy a borrar un poco y voy a también cambiar aquí lo que pusimos de texto. Voy a dejar todo como estaba para continuar con nuestro tutorial. Y ahí está. Actualizamos. Ahí está. Todas las columnas miden lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos 3 columnas pero queremos que una columna tenga un espacio doble? Bueno, pues vamos a hacerlo. Yo aquí en este caso voy a borrar una columna, que es esta. No la voy a borrar, sino que la voy a comentar. Y va a pasar lo siguiente. Si actualizo, ahí está, desaparece la última columna. Bueno, pues yo quiero que esta columna se ponga hacia la derecha. ¿Cómo puedo desplazarla? ¿Cómo puedo agregarle un margen? Bueno, pues para esto existe algo que se llama offsetting. Con offsetting podemos mover las columnas hacia la derecha. Entonces, bien, vamos a usar la clase. Simplemente nos vamos a ir aquí a la columna que queremos agregar y vamos a agregar la clase .col md diagonal offset guión y el número de columnas que queremos desplazar, en este caso 4. Ya que actualizamos, bueno, aquí le hemos puesto me parece mucho, vamos a probar con 3. 4 es demasiado. Ahí está, con 3, como puedes ver, nos toma 3 espacios de la columna y nos lo desplaza hacia la derecha. Nos lo desplaza. Podemos incluso cambiarle a 3, a 2 o 1, lo que queremos. Y ahí está, nos lo va a ir desplazando columna por columna. En este caso yo lo utilizo en 3. Y así es como podríamos desplazar columnas. Ojo, esto no funciona, por ejemplo, si tú quieres tener un menú con... Por ejemplo, vamos a ver si aquí está. Por ejemplo, yo aquí tengo el menú hacia la izquierda y el buscador hacia la derecha. Esto no funciona de esta forma. Esto no se utiliza como floats left. También hay clases para agregar floats, pero ya las veremos más adelante. Entonces, bueno, simplemente quería mostrarte cómo puedes desplazar columnas. Lo siguiente que vamos a ver, esto también lo voy a borrar porque no me interesa realmente. Simplemente quería explicártelo. Lo siguiente que vamos a ver es simplemente cómo podemos agregar más contenido después. Y es que es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es, bueno, ya acabamos lo que es nuestro div. Vamos a revisar cuál era. Teníamos lo que era un row. Revisamos cuál es el row. Y después revisamos que teníamos el container. Este container que teníamos. Bueno, pues después de él vamos a escribir lo que es nuestro footer. Yo en este caso simplemente le voy a agregar un h3 con mi nombre. Ahí está, con mi nombre. Y ahí está. Si aquí guardamos y actualizamos, vamos a obtener lo siguiente. Como puedes ver, tengo el footer, pero está pasando algo. No me está tomando... Bueno, para empezar aquí hay un espacio que no queremos y aparte queremos centrarlo. Para centrarlo, como ya vimos antes, tenemos que encerrar nuestro contenido en un punto container. En un div con una clase llamada container. Aquí actualizamos y como puedes ver ya tenemos nuestro footer. Y está centrado nuestro contenido. ¿Por qué está centrado y esta parte aquí aparece al igual que el header? Porque los colores yo se los puse al footer y lo único que centra pues es obviamente el contenedor. Esto es como funciona. Por último decirte que ahora sí te puedo enseñar la clase fluid, el container fluid, porque si aquí se lo aplicamos vas a ver lo que sucede. Actualizamos y el contenido abarca toda la pantalla. Así es, abarca toda la pantalla y funciona de igual manera con dispositivos móviles. Esta clase la verdad es que no la utilizo mucho, pero también existe y bueno, la puedes utilizar si la necesitas. Así que ahí está. Así es como terminamos con esta parte de la grid. Es un poco complicado al principio, yo lo sé, pero practicando lo vas a resolver. Te invito a que intentes reaplicar lo que es esta plantilla que yo he creado por tu propia cuenta. Lo más probable es que vas a tener dudas y vas a tener que volver a ver el tutorial y el código. No hay problema, tú hazlo, tómate tu tiempo y entiéndelo. Y una vez que lo hagas vas a poder hacer sitios muy rápido con este sistema de grids. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este capítulo. En el siguiente vamos a ver cosas ya más ligeras y vamos a continuar con nuestro curso de Bootstrap. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último, te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.